Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo. Hoy queremos calcular la pendiente de una recta, que puede ser la pendiente de una recta tangente. Pero para ello nos vamos a centrar primero en lo que sería esa inclinación. En una curva cualquiera, cuando yo tengo dos puntos separados, por ejemplo, vamos a poner aquí este x sub 0 y por aquí un x sub 1, yo puedo calcular la tasa de variación media entre esos dos puntos, x sub 0 y x sub 1, con la siguiente fórmula. Vamos a calcular cuál es la diferencia de sus imágenes, de sus transformaciones en horizontal, f de x sub 1 menos f de x sub 0, dividido entre la distancia que hay entre los puntos en horizontal, x sub 1 y x sub 0. Vale, en nuestro caso, si esta es mi función f, que me indica la transformación del punto x sub 0, yo llegaría hasta aquí, ¿veis? Subo y la unión de los dos puntos, f de x sub 0 y de x sub 0, me daría el punto en la gráfica. Entonces yo subo y lo encuentro. Esto es gráficamente. Normalmente a estas transformaciones f de x, que sería esta función que me transforma cualquier x, también se le llama y o y de x. Es decir, que esto sería el y sub 1 que aparece en otras fórmulas menos y sub 0, la distancia que hay en vertical dividido entre la distancia que hay en horizontal. Si yo subo con el x1 tiqui, 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 hasta que me encuentro en la gráfica, aquí yo tengo el f de x1, que como hemos dicho también le puedo llamar y sub 1. ¿Vale? Y eso me está dando un cociente, una división entre la distancia que hay entre los puntos en vertical y los puntos en horizontal. Claro, ¿cuál es el problema? Es que si yo, vamos a ponernos en otra situación, si yo tuviera esta otra curva y yo quisiera ir, por ejemplo, de este punto que le vamos a llamar x sub 0 y cuya imagen f de x sub 0 o y sub 0 está ahí, y quiero calcular la tasa de variación media con este otro punto que le llamamos x1 y cuya transformación imagen le llamaríamos f de x1 o y sub 1, que vemos que miden lo mismo. Entonces, en este caso en particular ocurriría lo siguiente, que como y sub 1 e y sub 0 miden lo mismo, la diferencia entre y sub 1 e y sub 0, la diferencia en vertical es 0, partido x1 menos x0, y esto significaría que la tasa de variación media es 0. Si yo, que soy un paisanito que estoy por aquí, estoy subiendo esta montaña, parto de este refugio para llegar a este destino, si yo hago la tasa de variación media me está diciendo que no he realizado ningún desnivel, por lo tanto es como si hubiera caminado en llano y yo me he salvado el pico de la montaña. Entonces aparece el concepto de qué pasaría con un paso y el inmediatamente posterior, un paso y el siguiente. Eso nosotros, que ya estamos en bachillerato, lo podemos hacer porque tenemos el concepto del límite de una función, el límite de cuando x tiende a algo de f de x. ¿Vale? Nosotros vamos a usar esto, pasamos a esa parte. Entonces, yo ahora voy a calcular la tasa de variación media de un punto con el inmediatamente posterior, es decir, de x sub 0 junto con x sub 1, que va a ser el paso posterior
a x sub 0. Es decir, que yo voy desde x sub 0 y le voy a llamar a h, le llamo h a la zancada que doy. Muy bien, entonces la tasa de variación media entre estos dos puntos es igual a f de x más h, que es el paso posterior, menos f de x sub 0, partido x sub 0, el segundo punto, menos x sub 0. Muy bien. Yo puedo simplificar cargándome esto y esto, por lo que me queda f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 y en el denominador solo h. Y h puede ser el tamaño que yo quiera, porque es el tamaño de mi zancada. Pero vamos a lo que os dije, la primicia, que si yo tomo un punto y el inmediatamente posterior un paso y el inmediatamente posterior, la h va a tender a 0 y entraba el concepto de límite. Entonces, el límite de cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media entre un paso y el inmediatamente posterior sería f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido h. Y esto es a lo que le llamamos la derivada de una función en un punto. Vale, entonces esto es lo que se conoce como la derivada de una función en un punto x sub 0 en este caso, y al mismo tiempo la tasa de variación entre un punto y el consecutivo. Por lo tanto, la tasa de variación no es otra cosa que la inclinación de una recta. Es decir, es la pendiente. Entonces, esto va a ser la pendiente de la recta tangente a la función f en x sub 0. ¿Vale? Entonces, si yo por aquí pongo mi punto x sub 0, tiqui, 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 llegaría hasta aquí. De manera que esto sería f de x sub 0. Y ahora yo voy a tener una recta tangente, que es la recta que en el entorno del punto intenta tocar solo en el punto. ¿Vale? Y la inclinación sería la inclinación de esta recta, es decir, lo que crece en vertical y en horizontal entre dos puntos sería justamente f' de x, la derivada de la función en el punto. Vale, entonces yo ya tengo la noción de lo que va a ser la pendiente de mi recta tangente. Ahora, para colocarlo se suele utilizar la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente de la recta. Hay muchas. Si os acordáis de cursos anteriores, está la explícita, está la general o implícita, está la vectorial, está la continua. No me interesa, ¿vale? Porque eso es para verlo desde un punto de vista vectorial. Pero esta me está diciendo que si yo cojo un punto cualquiera de coordenadas x e y yo cojo un punto que vamos a llamar a la coordenada x, x sub 0 y a su transformación y sub 0, ahora la pendiente, que iría aquí, la pendiente va a ser f'
en el punto x sub 0, o si queremos usar la misma notación, tendríamos que esto sería y' sub 0. ¿Vale? Donde yo aquí tengo mi punto x sub 0, mi y sub 0 y la inclinación de esta recta, que es la tangente de ese angulito, sería y' sub 0. Muy bien, venga, pues vamos con un ejemplo en el que me pidan a mí cosas y vienen cosas, ¿vale? Entonces vamos a hacer este ejemplo en el que yo tengo f de x. Al tener f de x, que es igual a 1 menos x cuadrado, yo por un lado voy a poder derivar, usando las reglas de la derivación, la derivada de la constante 1, como está sumando o restando es 0, menos la derivada de x al cuadrado, que es una potencia, con base x, que me da 2x. ¿Vale? Y con esto yo puedo calcular f' de en 2, que es el punto donde yo quiero calcular la recta tangente, y me quedaría al sustituir que es menos 2 por 2 igual a menos 4. ¿Vale? Que es lo que hemos llamado y'. Por otro lado, al tener la expresión f de x, yo puedo calcular quién es f de 2. Otra vez, el punto donde quiero calcular la recta tangente, que sería sustituir en lugar de la x por el 2, y esto me quedaría 1 menos 4, que es menos 3, que es lo que hemos llamado y sub 0. Entonces, ya sustituyendo en nuestra función, en la ecuación de la recta en el punto 2, por la ecuación recta tangente, por la ecuación punto pendiente, y menos 3 es igual a menos 4 por x menos el punto. Si lo dejamos bonito, esto me queda que es y más 3 igual a menos 4 por x menos 2. Yo lo dejaría aquí. Si no me piden nada más, normalmente no lo hacen, yo lo dejo. ¿Vale? Si no, lo podríais pasar a cualquier otra ecuación. Gracias por llegar hasta aquí. Me ayudaréis con un like, pero más importante es que, si os ha servido, ver otro vídeo de los recomendados y seguir estudiando. Hasta luego, nos vemos.